política y, por tercera vez, integrar a Mary Wollstonecraft y a otras feministas y feminismos en los estudios de la Universidad de la República, en este andar infatigable del siglo XXI. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Agradezco la invitación, pero lo hago muy rápido porque a mí me mintieron, me dijeron que hasta 20 minutos y hoy me enteré que es de hasta 15, así que voy a ir rapidito. Bueno, pero te podemos conceder algunos. Pero lo digo con cariño, no me enojé ni nada. ¿Cómo se construye democracia y derechos humanos o democracia con derechos humanos? Vaya pregunta. ¿Qué tiene la academia para decir al respecto? ¿Y qué rol puede y debe jugar la academia en ese proceso de construcción? La consigna propuesta es importante, desafiante y para mí remite necesariamente al vínculo entre academia, reflexión, acción política y actores políticos. Ese va a ser entonces el eje de mi presentación, que me gustaría colocar en términos críticos, teóricos y en clave de algunos debates académicos internacionales, algunos muy antiguos y otros muy actuales. Para decirlo rápido, voy a situar mi intervención en el registro del pensamiento crítico o de la teoría radical. Y entiendo lo radical como Marx. Búsqueda y exploración de la raíz de un problema. O sea, se trata de ir a lo profundo. Y asumo también como premisas la necesidad de impugnar radicalmente la desigualdad, la dominación y la opresión, y complementariamente la de aspirar a transformar la forma en que vivimos juntos. Entonces, radicalidad crítica y compromiso con la emancipación son puntos de partida. La presentación tiene tres partes. En la primera me centro en la necesidad de proteger el espacio de la reflexión crítica de las urgencias políticas del momento. En la segunda reflexiono sobre la centralidad política de las aulas y en la tercera planteo algunas preguntas sobre teoría crítica e izquierda hoy. Entonces, primera parte. Les advertí que iba a hablar de algunos debates un tanto añosos, espero que me acompañen de todas maneras. En la tesis 11ª sobre Feuerbach, Marx establecía que los intelectuales ya habían interpretado el mundo y que era tiempo de cambiarlo. Para mí, ahí se abre una pregunta enorme, un espacio de tensión que tiene mucho que ver con la cuestión de la democracia y los derechos humanos y que no lo ha resuelto hasta hoy la reflexión teórica. Y la voy a formular en términos clásicos de Immanuel Kant. En contraste con Marx, Kant había señalado que la posesión de la fuerza perjudica inevitablemente el libre ejercicio de la razón. Según él, el filósofo no debía estar sujeto a banderías políticas ni a propagandas de club, expresiones que vienen bien hoy, sobre todo lo de club, pues solo así retenía el poder ético intelectual de no tener poder e incluso el poder de no querer el poder. El objetivo más importante para los filósofos, y podríamos decir la academia, es en ese marco reformar los hábitos de pensamiento, que es algo mucho más difícil que hacer la revolución, que para Kant además era algo que no deseable en absoluto. Entonces, Kant o Marx, ambos, pero ¿cómo? Cambiar la realidad evidentemente requiere de acción colectiva y también requiere de reflexión, pero parece existir una tensión crónica, una contradicción crónica entre estas dos áreas de la actividad humana. Y entonces quedamos atrapados. Nietzsche complica aún más el panorama. El amor viene del odio, dice. Si se puede oprimir en nombre del amor, y sabemos que eso ocurre, y están las noticias todos los días en nuestro país, se puede oprimir en nombre de cualquier cosa, incluso democracia y derechos humanos. La historia que vino luego confirmó que no hay rúbricas ni sujetos salvadores. Derechos humanos, democracia, comunismo, feminismo, las clases sociales, los partidos políticos, ni que hablar la Iglesia Católica, el Islam, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Qué diablos hacer con la constatación de que el abuso de poder se puede hacer en nombre de cualquier cosa y puede venir de cualquier lado? Esa es una pregunta teórica y política importante con la que tratamos de lidiar junto a Elizabeth Daphne en un artículo publicado recientemente. Si no hay sujetos ni instituciones impolutos, ¿qué nos queda? Blas de Otero escribió que a pesar de todos los males le quedaba la palabra. Y en efecto, no en clave poética, sino en clave teórica, quiero proponer que es preciso proteger a toda costa el espacio de la reflexión
y su independencia crítica. Y ahí hay una cuestión política fundamental. El poder emancipatorio de la reflexión está subteorizado, incluso hoy. Lo estoy diciendo muy rápido, pero ni el postestructuralismo ni el marxismo, dos corrientes importantes del pensamiento de izquierda, que es lo que a mí me interesa, ofrecen un lenguaje teórico para conceptualizar el poder político de la reflexión. ¿Cómo teorizar el rol político de la reflexión y cómo proteger la reflexión de la política? Una pista. Ferreira decía que ser solo político partidario achica, estrecha e inferioriza. Una observación impertinente para el 2019 por obvias razones. Segunda parte. En este contexto, el objetivo más preciado de la academia es formar sujetos pensantes. Eso no lo van a hacer, por lo menos no de la misma forma, no lo pueden hacer los políticos, ni los consultores, ni los técnicos, ni los activistas, ni los militantes, ni los partidos. El mandato para la academia por la democracia y por la defensa de los derechos humanos es que no dejemos de pensar nunca, ni en nombre de la democracia, ni en nombre de los derechos humanos. La democracia, si va a significar algo más que elecciones, precisa de crítica inmanente. Los derechos humanos no deben estar congelados en fórmulas de documento oficial. Los libros, nuestros libros, importan pero pasan. Ni que hablar de las apariciones mediáticas en un contexto de pensamiento efímero y por lo demás bastante superfluo. E incluso seminarios como este, muy importantes, por cierto, pero que no dejan de ser espacios para que las élites académicas, políticas y mediáticas se vean las caras en reconocimiento de su capital social. El bastión, el refugio, me parece, está en otro lugar. O en otros términos, el lugar de la generosidad política de la academia se juega en otro lado, donde uno no es el protagonista, donde se trabaja para que otro brille con luz propia. Y me estoy refiriendo a las aulas. Allí, la excelencia del pensamiento tiene que ser un mandato y no una opción. Aprender a enseñar, a dudar sistemáticamente, aprender a enseñar, a dudar sistemáticamente y a trabajar intelectualmente en términos de tensiones, a renunciar a tener la verdad, es un tránsito epistemológico, pero también político. Poder imaginar que hay otros esquemas de inteligibilidad es un ejercicio democrático. Las aulas son un lugar que roza la utopía, porque ahí se puede pensar y pensar y pensar sin temer a las consecuencias. Donde se construye, sí, democracia y derechos humanos, pero esas rúbricas ni siquiera captan lo que pasa ahí. Es creación humana de belleza y excelencia, nada menos. Me viene a la cabeza el mandato de cultura para los estudiantes de Ferreira. Ese mandato de cultura implica la contrapartida de un mandato docente. Y ese mandato es sostener a toda costa el mensaje de que nuestros estudiantes, en mi caso de la Universidad de la República, pero en cualquier lugar, pueden traer cosas maravillosas al mundo, pueden generar excelencia, pueden innovar, no solo en el terreno de la tecnología, sino del pensamiento. Es curioso, porque se espera todo el tiempo que los jóvenes innoven hasta que lo hacen en el terreno intelectual, porque entonces molestan a un país que por momentos parece que los odia. El espacio de reflexión debe protegerse a toda costa, de los partidos, de los movimientos sociales, de nuestros departamentos académicos sobre todo, de nuestros enredos con los poderosos, de nuestro propio poder, del narcisismo, del Estado que siempre algún derecho va a violar porque para eso está, del mercado. Una democracia que signifique algo precisa, ante todo, escucha, reflexión y poner la crítica ahí donde duele, tomando riesgos y sobre todo recordando que uno, sea cual sea su rol, no es el futuro. Tercera parte, la izquierda en el siglo XXI, nuevas preguntas. Yo no puedo ni quiero separar la pregunta sobre los derechos humanos y la democracia de la pregunta por la izquierda en el siglo XXI. La izquierda fue siempre un ensayo de transformación de las condiciones materiales, pero también de producción de subjetividad. La subjetividad que siempre es social, política y relacional. El proyecto nunca fue una política más o menos, digámoslo así, una política social más o menos, ¿no? Sino una construcción cultural y pedagógica y de cambios de los modos de vida. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa potencia hoy? Y tiene la academia crítica instrumentos para aportar desde la distancia a dicha renovación. Como a muchos, me preocupa la capacidad que ha tenido el discurso neoliberal para captar las nociones de futuro, de excelencia, de deseo.
Y ahora incluso la victoria, o posible victoria, de una suerte de oscurantismo que combina liberalismo económico con Edad Media, desde Estados Unidos a Brasil. En este contexto, la potencia creadora y la renovación ideológica de la izquierda parece fundamental. Las teorías críticas, entre ellas el feminismo, han mostrado que lo personal es politizable, que hay otros ejes de lucha y otras causas que no se reducen a la opresión de clase. Analizaron y analizan cómo las distintas opresiones de género, de raza y de clase intersectan, lo que se llama la interseccionalidad. Expandieron la noción de política misma y la agenda de ciudadanía. Incorporaron el problema de la subjetividad, del dolor, del cuerpo. Expandieron, en suma, qué pensamos cuando decimos política. Además de todo eso, la democracia tiene una dimensión epistemológica que refiere a la posibilidad de desnaturalizar las relaciones de poder vigentes, las jerarquías. En eso la teoría crítica hace un aporte significativo, a la desnaturalización de nuestra propia mirada. Esto de poder pensar que la realidad se podría pensar de otro modo. La pregunta de si no podríamos ver y ser de otra forma, a veces genera bronca y resistencia. La actual reacción desproporcionada y casi histérica de ira frente al lenguaje inclusivo o los baños mixtos, que vi que acá hay uno, son un ejemplo de ello. Ni que hablar de la cuestión de la ley integral para personas trans. El feminismo y los estudios poscoloniales reformularon la universalidad. ¿Qué mundo pensamos? Justo, perfecto. ¿Qué mundo pensamos cuando pensamos el mundo? Ya no es solo blanco y occidental. ¿Qué sujeto pensamos cuando pensamos en el sujeto? Ya no es solo hombre. ¿Qué pensamos cuando decimos democracia? ¿Qué pensamos cuando decimos derechos? También han aportado, nada más ni nada menos, que la teorización de los silencios. Cómo leer los silencios, cómo gestionar los silencios, todos ellos. El silencio que luego estalla en el voto a Trump, el silencio de los oprimidos, que quizás sean el mismo silencio, y por eso la izquierda está llamada a tener gran capacidad de escucha, de procesamiento y de reflexión. El aprender a escuchar, a lidiar con la complejidad, con la contradicción, a ser más humildes, algo que al marxismo le salió muy mal. La izquierda, como productora de espacios en los que se pueda estar bien colectivamente, como ejercicio de curaduría de la experiencia social, donde hay un cuidado por el otro, puede enriquecerse y cuestionarse desde estas otras miradas. ¿Cómo lidiar con lo nuevo, con lo incierto? Los debates epistemológicos más sofisticados que yo conozco ponen sobre la mesa la finitud de nuestro saber. Y en este sentido, el pluralismo ideológico, político, es decir, la apertura al otro, son necesarias tanto en el conocimiento como en la política. El saber es político y la política afecta al saber. Pero el pluralismo no implica renunciar a la producción ideológica de izquierda, más bien todo lo contrario. Los derechos humanos y la democracia nos piden que lo sigamos pensando y transformando. Gracias. Bien, nos quedan 15 minutos, vamos a intentar compartirlos rápidamente con Alicia. Primero agradecer a los expositores con los cuales compartimos la academia en distintos lugares también. La pretensión no es poder comentar todo, pero sí retomar algunos aspectos, digamos, ¿no? Y mostrar cuál fue el objetivo de constituir un panel